Bienvenido a una lección sobre razonamiento deductivo. La lógica es el estudio del razonamiento y el razonamiento deductivo, también conocido como deducción cuando se hacen conclusiones basado en hechos que apoyan la conclusión sin la pregunta. Entonces, por ejemplo, si su instructor le dice si obtiene un puntaje de 92% o más en la final, su calificación del semestre será una A. Bueno, si obtuviste un 95% en la final, ¿qué puedes concluir? Bueno, a partir de la declaración dada, puede concluir que su calificación semestral será una A. Y esto sería una forma de razonamiento deductivo porque se basa en la declaración dada o en hechos que usted sabe que son ciertos. Este tipo de razonamiento también se llama ley de separación o modus ponens, que establece que si tenemos una declaración if-then, if P en Q, que sabemos que es verdad. Si se nos da que P es verdadero, podemos concluir Q. Y usando notación se vería así. Si P entonces Q es verdadero, dado P, por lo tanto, Q. Este símbolo aquí significa por lo tanto. Ahora tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Aquí hay otra declaración condicional. Los dos ángulos de un triángulo rectángulo son complementarios. Entonces, si sabemos que eso es cierto, si se nos da que el ángulo A y el ángulo B son complementarios, ¿podemos sacar una conclusión? Si quisiéramos escribir esto como una declaración if-then en forma de if-P, entonces P sería que tendríamos dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, y Q sería que los ángulos son complementarios. Observe cómo se nos da que A y B son complementarios, por lo que en realidad se nos da Q. Entonces, lo que estamos considerando aquí es si sabemos que P, entonces Q es verdadero, ¿podemos concluir algo sabiendo que Q es verdadero? Si llegamos a la conclusión de que el ángulo A y el ángulo B son los ángulos agudos un triángulo rectángulo, esta sería una conclusión falsa porque es posible que A y B sean complementarios, pero no sean los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Y aquí hay un ejemplo. Digamos que el ángulo A es 40 grados, y el ángulo B es 50 grados. Son complementarios, pero no son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces, usando la notación aquí, si tratamos de concluir si P, entonces Q da Q, por lo tanto, P, esto sería un error y un error. Esto se llama error inverso. La ley de contrapositivos, o modus tollens dice que si P entonces Q es verdadero dado no Q, podemos concluir que no P. Nuevamente usando notación tenemos si P entonces Q es verdadero no Q por lo tanto, no P. Y esta es una forma válida de razonamiento deductivo, y aquí hay un ejemplo. Si un estudiante realiza un viaje de vacaciones de primavera, debe tener un pasaporte válido. Si sabemos que esto es verdad y luego se nos dice que el estudiante Manuel no tiene un pasaporte válido, podemos deducir lógicamente que Manuel no irá al viaje de vacaciones de primavera. Entonces esta es una forma válida de razonamiento deductivo. Avancemos y echemos un vistazo a un método más de razonamiento deductivo, y se llama la ley del silogismo. Y dice que, si P entonces Q es verdadero, y si Q entonces R es verdadero, podemos concluir que si P entonces R. Y podemos expresar lo mismo usando esta notación aquí, si P entonces Q, si Q entonces R. Por lo tanto, si P entonces R. Y aquí hay un ejemplo. Si Sue se levanta temprano, irá de excursión. Si Sue va de excursión, saldrá a desayunar. Entonces, si se nos dice que se levanta temprano, sabemos que irá de excursión, y también sabemos que si va de excursión, también saldrá a desayunar. Entonces podemos concluir que si ella se levanta temprano, ella saldrá a desayunar. Y nuevamente, esta es una forma válida de razonamiento deductivo usando la ley del silogismo. Y creo que iremos y pararemos aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.